Hola a todos los que se están conectando. Un saludo ahí, voy a empezar a saludar a todos los que vea, bueno, que se están conectando. Ahí veo a Juana que se conectó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Alguien más? Se coló Juan Carlos, Marcelo Cintora, el Gonza. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo bien? María Colman. Lucianitox, Marina Pizzeri, Eliana, ¿cómo están ahí desde las casas? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Es una semana que bueno, cambió más que nada el clima, hace mucho frío de repente. Ahí lo veo a David que se conectó. ¿Cómo estás, David Romera? A Nancy Ferrer también, a Claudio Castellani, ¿cómo andás? Vemos cómo se va conectando y se va sumando gente. Ahí no sé si... ¿quién más está? No sé si es Nico el que se conectó ahí recién. Daniela Furia, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Qué bueno que podamos estar compartiendo una vez más a través de esta plataforma que es Instagram, un culto más a nuestro Señor Jesús. Esto nos deja por ahí de ser una reunión en la cual estamos todos juntos y nos reunimos en un mismo espíritu para adorar y exaltar el nombre de Dios y más que nada escuchar una palabra que venga de parte de su corazón. Muchos hace un ratito estuvimos disfrutando lo que fue una charla para los jóvenes que estuvo muy linda también. Así que bueno, te animo a que puedas estar conectándote a cada una de las redes y estar siendo parte de todo lo que está viviendo la iglesia hoy en día en cuarentena y cómo estamos compartiendo y edificándonos a través de las redes, ya sea si sos adolescente o tenés un hijo adolescente o un amigo o un sobrino, alguien recomendable que pueda estar siguiendo la página de APA Arroyito, donde cada uno de ellos está subiendo día a día material y devocionales que son de bendición para cada uno de ellos. También los que están son jóvenes, que puedan seguir lo que es la página de jóvenes de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista de Arroyito, que son los jóvenes de Arroyito. Y no te olvides, más que nada, de estar compartiendo lo que es este canal, que es del iglesia.arroyito, en la plataforma de Instagram. Y no te olvides de suscribirte a lo que es Iglesia Arroyito en nuestro canal de YouTube, en donde nosotros cada domingo estamos compartiendo la reunión dominical, que es todos los domingos a las 10 de la mañana, donde estamos transmitiendo en vivo y todos juntos compartiendo nuestro servicio dominical de iglesia y recibiendo palabra de Dios y adorar al Señor todos juntos. Y también sé que después en diferentes plataformas, ya sea en Zoom, en YouTube o por WhatsApp, hay muchos que están llevando a cabo las clases de escuela dominical, así que no sé si no estás siendo parte de esto, comunicate con alguno que pueda ayudarte, con algún amigo, siendo parte de todo esto de que estamos disfrutando y viviendo como iglesia. Ahí los saludo a Luis, que se conectó, a Titi Muro, y no veo más para arriba si no se corre. Vamos a comenzar a orando y a cantar para nuestro Señor Dios. Señor Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder adorarte, de poder servirte y de poder disfrutar de tu presencia todos los días de nuestra vida. Gracias porque tu misericordia se renueva cada día en nuestras vidas y porque podemos disfrutar el vivir una vida plena en Cristo. Te damos gracias porque a pesar de la pandemia que estamos pasando hoy en día, Señor, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar exaltando el nombre de Dios, diciendo que no existen más motivos para darte gloria, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración.
exaltamos el nombre de Dios. Ahí veo que se conectaron más personas a este vivo. Bienvenidos en esta noche, a este momento que podemos compartir juntos como iglesia. Y vamos a decir que aunque no podamos ver, nuestro Señor Jesús está obrando en nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios porque aunque en este tiempo veamos todo negro, todo complicado, todo difícil, sabemos que a Él no se le escapa nada, y aunque nuestros ojos naturales o nuestra mente piense que Dios se olvidó muchas veces de nosotros, tenemos que tener fe y saber que aunque nosotros no lo veamos, nuestro Dios está orando. Así que bueno, voy a llamar en este momento, lo voy a invitar a que se una a una persona muy especial que va a compartir una palabra de Dios para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Se conectó Andrea, Dani, Anto, te conectaste tarde hoy. A ver si la conexión nos habilita. Seguramente se va a partir la pantalla y se va a unir con nosotros.
estamos esperando. Yo la verdad que no sé qué botón te aparece porque nunca me invitaron a un vivo. Ahí está. Hola, Juan Johnny. Carlos. Sí, soy Juan Bien. Carlos. Hace 30 segundos se cortó la luz, así que No te la tengo puedo. que... Sí, pero bueno, felizmente tengo acá, no sé si se me ve, Sí. tengo acá una linterna que, bueno, ayuda a seguir con, o por lo menos a empezar la charla. ¿Se ve bien, Johnny? Bueno, ¿Se escucha se ve bien? perfecto. Así que bueno, No, a no los se ve demás luz no sé cómo lo ven hoy. bien. Bueno, gracias, Johnny. Y perdónenme el tema este de la luz, pero bueno, es el sistema. En el barrio se cortó. Eh, Dale nomás hasta que se agote la lamparita. bueno, no, pero tengo bastante luz. Este, Nos vemos, Juan Carlos, te cuando dejo. poco antes de empezar o de decretarse la cuarentena, se había sugerido, ya viendo lo que se venía, digamos, con el tema de la pandemia, este, digamos, el Estado comenzó a sugerir que, digamos, los grupos de riesgo, personas mayores de 65 años, no era conveniente que se congregaran. Y al decir congregar no me refiero explícitamente o exclusivamente a las iglesias, sino a los grupos donde pueden participar personas mayores. Como iglesia nosotros aceptamos esa sugerencia y se dio el aviso a todas las personas mayores de esa edad que no era conveniente que vinieran a la iglesia. Pero prontito comenzó a ampliarse o comenzaron a ampliarse las restricciones y bueno, rápidamente en la congregación nuestra se decidió ya no tener más reuniones hasta que el Señor lo permitiera. Bueno, me tocó en su momento usar, digamos, ser el primero en usar los multimedios para comunicarnos y, bueno, mantener nuestras reuniones. En ese momento, fue el 14 de marzo, ya fue una semana antes del decreto de la cuarentena, hablamos sobre, basado en el tema, digamos, de la iglesia que estamos teniendo últimamente, es juntos, unidos en espíritu y bien nutridos. O sea, quedó grabado como el título bien nutrido. ¿Por qué? La importancia de estar bien nutridos. Yo les comenté que, bueno, para, digamos, grupos fines estadísticos, para seleccionar o evaluar la canasta familiar, canasta alimenticia familiar, para, digamos, considerar después los índices de inflación, etcétera, se elaboró una lista de productos que cada familia debía tener, con la cual poder alimentarse. Y es una canasta básica, evidentemente. Y bueno, se usó eso durante mucho tiempo. Algunos se cuestionaron si era posible que una persona estuviera bien nutrida con esa lista de alimentos. Y un grupo en Córdoba hizo el estudio con varios voluntarios y encontró que alimentándose con esa canasta básica, la gente no tenía hambre, o sea, se satisfacían. Pero algunas personas empezaron a verse, digamos, comprometidas en su salud. Es decir, estaban alimentados, pero no estaban bien nutridos. Y bueno, sobre esa base, destacamos en ese momento que la importancia que tenía para nosotros el mantenimiento del estudio de la sana doctrina en nuestra congregación. Y destacamos que a través de las predicaciones, de la escuela dominical, de los grupos, digamos, de discipulado, los grupos de hombres, de mujeres, los jóvenes, los adolescentes, niños y mayores, es decir, en toda la franja etaria se insistía en el estudio de la Biblia. Y después se agregaron también los grupos pequeños, donde también se estudia la Biblia y se insiste mucho en no cambiar la sana doctrina. ¿Para qué? Para estar firmes y crecidos y no ser llevados por doquiera, por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Esto que acabo de decir lo dice Pablo escribiéndoles a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Entonces yo me hago un llamado de atención y lo comparto con ustedes, mis hermanos. Cuidado con las publicaciones que aparecen en los multimedios. Siempre a través de toda la historia de la Iglesia cristiana, desde el siglo I, hubo intentos del maligno de engañar y perjudicar a los que creían en Jesús. Y bueno, en estos tiempos abunda muchísimo, con la facilidad de las comunicaciones que hay, muchas tendencias con este sentido. Por eso me digo y les digo, cuidado con el uso que hacemos de los multimedios. Escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Y ahí me repito con el tema de las palabras de San Pablo. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Tengamos cuidado con cómo usamos los multimedios. Bueno, otro momento en que me tocó compartir con ustedes la palabra fue el 15 de abril, ya estando en la cuarentena, y en ese momento analizamos de que no es bueno que el hombre esté solo. Y destacamos en su momento, empezando en el libro de Génesis, cuando Adán estaba solo y Dios vio que no era bueno que estuviera solo y creó a Eva, su compañera, y a partir de ahí sabemos por el relato bíblico que apareció lo que yo diría la primer pandemia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y con esa desobediencia apareció el pecado. Y el pecado es una pandemia. Y me tomo de esta palabra para, digamos, definir qué es una pandemia. Pan viene de la palabra significa totalidad. Y demia, pueblo. Por ejemplo, Juegos Panamericanos, todas las Américas. Democracia, el gobierno del pueblo. O sea, pandemia abarca a todo el pueblo. Hubieron muchísimas pandemias y tuvieron su cura, tuvieron su efecto matando mucha gente, pero esta pandemia del pecado, y destaqué en su momento que a muchos ahora no les gusta que se use la palabra pecado, todavía no terminó, porque abarcó todo el globo terráqueo, toda la humanidad, y esa pandemia produjo la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, pasó a todos los hombres. Y esta pandemia del pecado sigue activa. Las otras que ha sufrido la humanidad han pasado y pasan y seguramente pasarán, porque con los estudios, la tecnología, los medios que hay disponibles, sobre todo en esta época, las pandemias podrán tener un tiempo corto. Si bien esta es muy significativa por la mortandad que produce, sabemos que la hubieron en la antigüedad con más mortandad. Pero la pandemia del pecado sigue activa y llevando gente. Sabemos que la gente que muere sin creer en Jesús pasa a una muerte eterna. Bien. La pandemia del pecado, dijimos en su momento que tenía una cura. Y esa cura la proveyó el mismo Dios creador a través del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino, vivió como hombre y sufrió la muerte sin haber pecado, pero no solo sufrió la muerte, sino que resucitó, y con su resurrección resucitamos todos los que creemos en Él como nuestro Señor y suficiente Salvador. A partir de ahí tenemos lo que llamaríamos el anticuerpo para enfrentar el virus de la pandemia, porque sabemos que ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros porque Jesús le venció. Permítame que me traiga un poquito ahora con el movimiento de papeles, porque con este tema de la luz se complica un poco el trabajar. Pero habíamos dicho en su momento que Jesús, estando en condición de hombre, nos enseñó a vivir en la tierra. O sea, como seres humanos, estar en la tierra, pisando la tierra, y nos enseñó para vivir como Él quiere que vivamos. Mencionamos los 5 capítulos del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, y destacamos que los problemas de convivencia que vienen desde la historia de la raza humana, porque aunque el hombre es un ser gregario, siempre
tuvo problemas para convivir con sus congéneres, y esos problemas se están manifestando en estos días con el tema de la cuarentena, porque sabemos, por los medios, inclusive por nuestra propia vida, que tenemos problemas con nuestras esposas o nuestros esposos, con nuestros hijos, nuestras hijas, y con nuestros hermanos, hermanas, y con quienes estamos conviviendo, podemos llegar a tener problemas. De hecho, existen esos problemas. Ni que hablar de la gente que no tiene la fe que tenemos nosotros, que no tiene dónde, digamos, acudir, sino al quejarse y a maltratar a los demás. Y finalmente en ese estudio llegamos a la conclusión de que, bueno, si bien tenemos problemas con nuestros congéneres cuando estamos conviviendo, tenemos y solemos tener problemas con nosotros mismos porque no hemos aprendido a estar solos. Por lo menos muchos de los creyentes no han aprendido a estar solos. Entonces piensan en los demás porque no se atreve a pensar en sí mismo. Tal vez por algún remordimiento de conciencia, tal vez por falta de crecimiento, es decir, hay muchos tal vez, pero lo concreto es que a muchos nos cuesta estar solos y eso se ha manifestado en estos tiempos en particular. Entonces dijimos en su momento que si bien el Señor estuvo solo de total soledad cuando murió en la cruz, porque dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fijémonos la importancia del amor que tuvo Dios para con nosotros, porque Él siempre prometió y nos acompaña y nos dijo que nunca estaremos solos porque Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí ya, gracias a Dios, tengo la luz de nuevo, así que estoy un poco más tranquilo. Decía entonces que no habíamos aprendido a estar solos. Y nos olvidamos que el Señor, como decía, está siempre con nosotros, y recuerdo la participación de mi hermano Augusto García, tocando un tema en instancias como esta, por Instagram, en la última participación que tuvo, donde nos recordó que nosotros, los creyentes, nunca estamos solos. Ahora, quisiera hablarle en esta noche en particular sobre un concepto, el concepto de la mayordomía de nuestra vida. Porque tal vez aprendimos ya a disfrutar de nuestra soledad junto al Señor. Bueno, seguramente ahí a Juan Carlos se le habrá conectado el Wi-Fi y seguramente no tendrá datos, algo de eso habrá pasado. Espérenme. No salió. Bueno, voy a ver si lo vuelvo a llamar a Juan Carlos. Sí, se cortó. Estuvimos. Lo voy a volver a llamar. ¿Están todos ahí conectados todavía? Sí. Estamos esperando a ver si Juan Carlos se vuelve a conectar. Ahí está. Hola, Juan Carlos. Yo no sé si hay un problema de conexión de datos que tiene él o se conectó el teléfono a la red o te quedaste sin datos. ¿Me está recibiendo? Ahí está, ahí entró perfecto. Sí, sí. ¿Me están recibiendo? Bueno, yo les pido disculpas, no toqué nada, no sé qué está pasando y yo generalmente aquí No, tengo me parece que tu teléfono automáticamente conectó a internet, la otra red, por eso se hizo ese paso. Claro, no sé qué pasó, pero bueno, yo estaba hablando y seguía hablando, no sé qué pasó. Bueno, en la última... Bueno, seguimos. Bueno, les decía entonces que Pablo nos decía que
tenemos que administrar nuestro tiempo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces decía que tuvimos tiempo para pensar seguramente en este tiempo de cuarentena, algunos más y otros menos, porque algunos pudieron seguir trabajando. Pero Pablo nos decía, en Efesios 5:16, andad en hijos de luz, administrando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, los días son malos, cuanto más en estos días, porque no podemos casi ni movernos, no podemos tener actividad. Y al mencionar la palabra administrar, esto me hace pensar en el concepto de mayordomía, porque está vinculada a que, por ejemplo, hablando de administrar tiempo, si bien el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo y estamos en su mente, nosotros empezamos a tener tiempo a partir de que nacemos. Somos concebidos, estamos en el vientre de nuestra madre, nacemos y ahí aparecemos en el tiempo y en el espacio. Y empezamos a tener el concepto, aunque inconscientemente porque somos chiquitos y no hemos aprendido todavía, a que el concepto de lo que es mío. Y fijémonos en una criatura, cuando tiene un juguete o algo, alguien se lo quiere sacar, no, esto es mío. Ya tenemos sentido desde chico, del sentido de la posesión y de la pertenencia, y con lo mío hago lo que quiero, llegamos a decir ya cuando vamos creciendo y queremos salir de la autoridad de nuestros padres. El tiempo es mío y yo con el tiempo hago lo que quiero, y con las cosas que tengo también hago lo que quiero. Ahora pregunto, ¿cómo administro el tiempo que tengo? Bueno, planteo, por ejemplo, a nivel personal. Dedico tiempo a la lectura de la Biblia, a orar, a tener mi devocional, a estar con el Señor. A nivel familiar, ¿qué cantidad y calidad de tiempo le dedico a mi esposa o esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, para pensar? A nivel social, ¿qué relación y qué tiempo le dedico a mis amigos, a mis hermanos de la congregación, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio? Porque bueno, algunos trabajan, otros estudian y otros hacen las dos cosas, pero bueno, relaciones con las amistades, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Qué valor le doy? Ahora, Pablo decía que teníamos que vivir como hijos de luz, acordarse entonces de lo que pasaba cuando la iglesia primitiva daba sus primeros pasos. Pablo decía vivir como hijos de luz y aprovechando bien el tiempo. Ahora, los del camino, ¿se acuerdan de los del camino? No estoy hablando del conjunto folclórico que fue invitado varias veces y cantó en nuestra iglesia, sino se le decían los del camino a los primeros cristianos que andaban ya en la expansión, conquistando al mundo, predicando el evangelio a toda criatura como lo había mandado el Señor. Se los conocía como la gente del camino. Acordémonos que Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. En su momento Saulo, que después fue el apóstol Pablo, los perseguía, pero ellos estaban dando testimonio. Y pregunto, ¿vivían predicando o predicaban viviendo? Porque su testimonio era conocido por todos los hombres y muchos los perseguían para matarlos, sobre todo sus, digamos, sus paisanos del pueblo judío, ¿no es cierto? Y hebreo. Pero la pregunta en la que planteo es, ¿predico viviendo o vivo predicando? Muchos creyentes tenemos problemas para lo que decimos evangelizar, creyendo que se evangeliza solamente desde el púlpito, predicando el evangelio. No, se lo hace sobre todo viviendo, dando el ejemplo de conducta como un hijo de luz, o sea, siendo verdaderamente luz todo el tiempo. Estamos hablando del tiempo que usamos para distintas situaciones. Ahora, parte del tiempo que tenemos lo usamos para trabajar. Bueno, algunos según la edad, de niños, ¿no es cierto?, estudiar la escuela primaria, la secundaria, luego la universitaria, si puede hacerlo, y está estudiando, pero también tiene relaciones y tiene que administrar sus tiempos para
para tener en cada cosa un resultado eficiente, ser eficiente en la vida. Ahora, si vamos a la parte del trabajo, de lo que producimos, tenemos que evaluar que tenemos un medio que administrar o digamos, cosas que administrar. En nuestra congregación fue invitado varias veces el pastor Daniel González, que hablaba mucho sobre el concepto de administración, mayordomía y temas vinculados. ¿Se acuerdan? Que él nos hablaba de la necesidad de que cada uno haga un presupuesto para vivir una vida ordenada. Y sabemos que en nuestro país el Poder Ejecutivo, a nivel nacional, se elabora un presupuesto de gastos, a nivel provincial, municipal, cualquier actividad del ser humano congregado tiene un presupuesto y se atiene a él o no, según sea la posibilidad que tenga. Les decía que insistió mucho el pastor Daniel González en elaborar un presupuesto. Sobre este tema habló también nuestro hermano Andrés Gianotti, cuando tuvimos como grupos de hombres y discipulados de hombres y grupos a nivel general de hombres, nos hablaba mucho sobre el control de nuestros gastos, el manejo de las tarjetas y cómo gastamos de más sin tener a veces la intención de hacerlo por no analizar bien en qué hacemos nuestros gastos. Entonces, vuelvo al tema de presupuesto. ¿Gasto más de lo que gano? ¿Sé cuánto gano? Si hago el presupuesto, concretamente yo tendría que hacer, bueno, punto 1, ofrenda. Punto 2, gasto de alimentación, ropa, alquiler, transporte, educación, es decir, ir listando los distintos gastos que como familia tenemos o como personas tenemos si vivimos solos. Y eventuales también porque a veces tenemos situaciones que no hemos ponderado en su momento y aparecen situaciones que tenemos que enfrentar y eso podemos ponerle como parte de eventuales, asignarle una cantidad. Pero el último punto que yo me pondría en el presupuesto, y no por último, es el lugar que ocupa, sino el ahorro. Ahora, me pregunto, y quiero hacer algunos destaques, de la ofrenda. Para mí, primer punto en el presupuesto que cada uno debiera hacerse. ¿La tengo en primer lugar? Hermanos, estamos teniendo desde el mes de marzo, concretamente, como les había mencionado, reuniones virtuales como congregación. Podemos estar tranquilos en un sentido de que, como en su momento le reconvenía a Pablo, no teniendo, digamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De alguna manera podemos decir estamos en desobediencia porque dejamos de congregarnos. Sí, en el templo central o en donde nos reunimos habitualmente, pero estamos congregados virtualmente y de hecho, ¿no es cierto? Hoy acá, por ejemplo, el número marca 30 digamos, personas, no personas, sino asistentes, y seguramente cada uno de esos grupos que tiene 2, 3 o 4 familias, o sea, somos más de 100, 150 personas en este momento, escuchando, habiendo adorado y escuchando en este momento ahora la palabra que estoy compartiendo con ustedes. Estamos congregados y en todas las reuniones nosotros tenemos, y la hemos tenido en las reuniones virtuales, hemos tenido adoración, empezamos con Johnny guiándonos en la adoración, tenemos oración, tenemos predicación, tenemos Santa Cena cuando la ocasión lo indica, y la ofrenda, ¿cómo hacemos? El pastor Luis hace poco sugirió que cada uno de nosotros guarde lo suyo en su casa y cuando sea el momento de poder congregarnos, reunirnos o se estudiará la manera, podemos entregarlas al alfolí. La Biblia dice que tenemos que llevar los diezmos al alfolí. Diezmos en su momento, ofrenda le estamos llamando ahora porque superamos el diezmo por el concepto de que abundamos en la gracia del Señor. Estamos viviendo en la gracia del Señor. Si antes era obligación el diezmo, en la gracia, bueno, para mí es más. Bien,
según la costumbre que usted tenga de ofrendar, mi hermano, mi hermana, puede hacerlo domingo, todos los domingos, cuando nos reunimos y nos congregamos virtualmente los domingos, puede apartar su ofrenda, o una vez por mes, o como la costumbre que usted tenga. Y haga esa ofrenda según haya sido prosperado. Ahora, puede decir en este momento, y el Señor, yo no estoy para nada prosperado porque me han reducido el sueldo, o estoy sin trabajar, tengo algunos problemas. Bueno, es una decisión suya y personal. Ahora, uno de los puntos que había mencionado y que quería hacer algún destaque es el tema del ahorro. Me va a decir, Juan Carlos Tonono, a llamarme, Juan Carlos, justo ahora me hablas de ahorro. Sí, justo ahora hablo de ahorro. Y digo, ¿por qué, mi hermano? Voy a hablar un poquitito de la macroeconomía. Desde que era chico, escuchaba que somos un país rico y la Argentina es un país rico y tenemos de todo. No tenemos necesidad de nada. Y bueno, desde que era chico, escuchaba y hay que pagar la deuda, y hay que pagar la deuda. En ese momento, cuando tenía 11, 12 años, todavía no se nombraba el mundo del fondo, pero desde entonces para acá, muchísimas veces sí hay que pagar el acuerdo monetario, ni que hablar en estos tiempos, estamos renegociando la deuda. En pocos días voy a cumplir 73 años. Y desde chico estaba escuchando la misma historia. Hay que pagar la deuda, hay que pagar la deuda, hay que vivir. Como país, en la macroeconomía hemos gastado más de lo que ganamos y estamos endeudados. Va a decir, no es problema mío, es problema de la macroeconomía argentina, de la cual, nos guste o no, estamos metidos y tenemos que pagar la deuda. Ahora, me acuerdo que en Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice, el que pide prestado es siervo del que presta. Y vale para un individuo y vale también para un país. Pero me podés decir, bueno, a mí no me importa la macroeconomía, a mí me importa a mí, aquí, ahora, la micro, lo mío. Y bueno, somos comerciantes, somos docentes, somos empleados públicos, somos cuentapropistas en distintos gremios, somos jubilados, pensionados o profesionales. Tenemos alguna actividad, alguno puede decir, sí, pero yo en este momento no tengo nada. Pero seguramente, mi hermano, podés llegar a tener algún plan. Estoy hablando del tema del ahorro. Si estás gastando más de lo que ganás, vas a tener problemas, como decía en Proverbios, que vamos a ser siervos del que nos presta. Entonces, pensemos, yo creo que estos momentos es para pensar muy bien en cómo vivimos nuestra vida. Cuando era chico había unos libritos que se vendían en la iglesia donde yo asistía, en Santa Fe, escrito por Juan C. Bareto. Uno de ellos hablaba de José, ¿no? José y su hermano, la historia de José, hijo de Jacob. Y está relatada en el libro de Génesis, y si lo vamos a recordar claramente mencionando las vacas gordas y las vacas flacas. Todo el mundo lo conoce porque por lo menos en nuestra parte del mundo siempre se habla y estamos en la época de las vacas flacas. Y, hermanos, vivimos siempre en la época de las vacas flacas. En conclusión de lo que yo aprendí de niño, de la lectura de ese libro de Juan C. Bareto, de la historia de José, es que hay que guardar cuando se tiene para cuando no se tenga. En el Sermón del Monte, porque mencionamos que Jesús nos había enseñado a vivir la vida cristiana, y resumiéndolo en el Sermón del Monte, en esos 3 capítulos, Jesús nos dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre injustos y pecadores. Así que tenemos que estar preparados, mis hermanos, para los momentos de la tormenta. En Eclesiastés, dice el predicador llamado en su momento, capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ahora, podés decir, pero mi hermano, yo llegué al conocimiento del Señor ya siendo grande, habiendo malgastado mi vida. Al decir esto me acuerdo del hijo pródigo, que malgastó su vida. Y ya no tengo tiempo para empezar a ahorrar. Tengo que aprender a vivir de nuevo. Sí, mi hermano, es así.
tenés que aprender a vivir de nuevo y todavía tenés tiempo. Poné en práctica, en este caso, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas bíblicas en el Sermón del Monte. Quedó claro, el Señor Jesús lo dijo bien clarito, basta el día de afán, nos agarramos de esa palabrita, pero nos olvidamos lo que dice antes, que el Señor tiene cuidado de sus hijos y no descuida porque alimenta a los pajarillos. ¿Cuánto más importantes somos nosotros que los pajaritos? Basta el día de su afán, sí, pero tenemos que dejar el afán de cada día en el Señor y viviendo como el Señor quiere. Podés decirme ahora, yo no tengo lo que tengo ahora, no me alcanza, y es cierto, hermano, estamos en una situación difícil, no nos alcanza y no tenemos un ahorro como para poder echar mano de él y pasar esta cuarentena, que será más que 40 días, con que no nos falte nada. Algunos pueden hacerlo y otros seguramente no. Y podés decir vos, a mí no me alcanza, mi hermano. Bueno, el Estado provee ayuda social y hay organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales que también dan asistencia a quien no tiene para comer o que está pasando necesidades. Y la Iglesia también. Pero quiero destacar algo. Estamos últimamente mencionando mucho la palabra protocolo para esto, protocolo para lo otro, y protocolo y protocolo. Y yo voy a leer algo que está escrito en la primera Timoteo, capítulo 5, voy a destacar algunos versículos. El versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para que con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La que en verdad es viuda pone sus manos en el Señor y el Señor no le va a hacer faltar, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Y me voy al versículo 16 del mismo capítulo. Si algún creyente o alguna creyente, fíjense, los dos artículos, el masculino y el femenino. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si seguimos viendo todo este capítulo que está titulado, ¿no?, deberes hacia los demás, encontramos que hay una especie de protocolo para poder utilizar en circunstancias como esta. Y esto me lleva a, bueno, reconocer que estamos en un momento de crisis y me recuerda cuando el pueblo de Judá, Israel primero, después Judá al final, fueron llevados cautivos, vinieron los asirios, los caldeos, en orden, ¿no es cierto?, a destruyeron totalmente Jerusalén, y después, por la gracia de Dios, el emperador, digamos, juntó gente, y entre ellos Nehemías, y los envió a reconstruir Jerusalén. Y le tocó a Jeremías administrar esa situación, gobernar en esa situación. Y había hambre, había muchas necesidades, y había mucha gente que no tenía padecimientos y maltrataba injustamente a sus hermanos más pobres. Y Nehemías dice en el capítulo 13, versículo 13, y puse mayordomos, voy a decir nombres ficticios porque los nombres en arameo y en hebreo son más difíciles de pronunciar, simplemente a título informativo. Y puse por mayordomos a José, a Pedro y a Pablo, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a los hermanos. Nehemías escogió a personas de una conducta fiel que para administrar la distribución de los bienes que sus hermanos en el pueblo de Judá estaban necesitando. Y Pablo dice, se requiere de los administradores que se han hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Y hermanos, me hace pensar
los hermanos que en nuestra congregación tienen que hacer esta administración, porque dijimos recién que aparte de la ayuda del Estado y otras que pudiera haber, también en nuestra congregación se hace ayuda. Y no es fácil discernir quién necesita y quién no. Por lo tanto, es una carga pesada que tienen nuestros hermanos para hacer esta distribución que se está haciendo en esta época tan dura. Tenemos que orar, hermanos, por nuestros administradores, para que el Señor le dé la sabiduría para poder repartir bien, sin que no haya quejas, que no haya requerimientos que no sean procedentes, que realmente nos guiemos sobre este protocolo que hemos leído, que aprendamos que hay personas que pueden estar necesitadas, pero tal vez menos necesitadas que otras. Una cosa como esta puede llegar a ocasionar una situación como tuvo la iglesia primitiva en su momento, cuando las viudas de los griegos se quejaban de que las viudas de los judíos eran mejor atendidas, porque vamos, por preferimientos, por, digamos, yo diría, por preferencias, algunos se sentían disminuidos. Y bueno, esto trajo el primer problema en la iglesia y eso determinó que fueran elegidos 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de buena conciencia y buena conducta para ser elegidos como diáconos y ellos de repartir. No es fácil la tarea que tienen que hacer nuestros hermanos ahora que están repartiendo, administrando estos bienes que se están distribuyendo en esta necesidad. Hermanos, Dios nos dio tiempo, volviendo al tema, digamos, del principio, Dios nos dio tiempo y nos dio recursos. Algunos los hemos malgastado y otros no, pero estamos a tiempo todavía de ordenar nuestro camino. Aprendamos a administrar nuestros recursos, el tiempo y los bienes tan importantes. Quisiera leerles en el capítulo 3 de Juan, primera de Juan, capítulo 3, 16 al 24. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Volvamos al Sermón del Monte, cuando el Señor nos enseñó la oración. Cualquier cosa en mi nombre que pidiere, el Padre os lo dará. Y acá los ratifica Juan. Si cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él, delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Me recuerdo, hermanos, que la última reunión que tuvimos con la predicación de nuestro hermano Ale Santos, con su título Una cosa sé. Una cosa sé, recordando al ciego que había nacido sin vista de nacimiento, y todos lo le recriminaban y lo acusaban, lo atacaban, cuando el Señor Jesús, porque era un día de reposo, cuando Jesús le dio la vista y hizo el milagro, y este hombre decía, cuando todos le investigaban, le preguntaban, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Una cosa sé, dijo este hombre, una cosa sé, habiendo sido ciego, antes era ciego y ahora veo. Y me tomo esta palabra del título
de Alessandro, una cosa sé, hermanos, leyendo, estudiando la Biblia y obedeciendo, aprendemos a vivir. Y si aprendemos a vivir, tenemos que tener la tranquilidad para vivir en el día del bien, pero también la tranquilidad para vivir en el día del mal. Este problema de la pandemia va a pasar. Recuerdo que en la Biblia nos asegura, en el Salmo, por ejemplo, David dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, el Señor nos va a hacer la provisión. Tenemos que pasarla. No va a ser mucho, va a ser un tiempo todavía, pero vamos a pasarla y tenemos la certeza, si estamos en el camino del Señor, que Él nos va a hacer la provisión. Hermanos, que Dios les bendiga y Johnny, si podés terminar, gracias, buenas noches. Chao, Juan Carlos. Gracias, palabra que nos compartiste en esta noche. Vamos a orar y vamos a encomendarnos en lo que resta de esta semana a nuestro Señor Jesús. Recuerden estar conectados a cada una de las plataformas en las cuales nosotros vamos a ir compartiendo palabras que sean de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y recuerden, bueno, el martes que viene estar conectándose a las 8 de la noche durante esta plataforma que es Instagram, en el cual vamos a estar compartiendo un momento de adoración y vamos a estar orando por cada una de las necesidades por las cuales estamos pasando como iglesia. Y la semana que viene, el jueves, vamos a estar adorando también y recibiendo una palabra de Dios que la va a estar compartiendo Mercedes Pardo, alias Mechi, para cada uno de nosotros. Y sabemos que va a ser una palabra de Dios y de bendición para cada uno de nosotros. Ahí a donde estás, te voy a invitar a que puedas estar acompañándonos en oración y vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias porque hemos recibido una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Te pido por las necesidades de mis hermanos, ya sea que estén pasando por una necesidad económica, física o relacional, te pido que estés interviniendo de una manera sorprendente en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre, por cómo nos estás bendiciendo en este tiempo, aunque estemos pasando una pandemia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, hermanos, y que tengan una semana bendecida. Recuérdense que este domingo a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube vamos a estar transmitiendo nuestra reunión dominical en vivo. Que tengan una semana bendecida.